Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes a través de este enlace realizado por la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña nuestro hermano, el pastor Luis Sánchez, y nuestro hermano Abel Lucas, a los cuales pues les doy una cordial bienvenida y una bendecida noche para ustedes y sus familias. Hoy el tema es superando el cansancio. Voy a dar la bienvenida al hermano Pastor Luis Sánchez para que nos dé unas palabras de inicio. Mi hermano Pastor, buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos para este momento de reflexión. Sé que el Señor tiene una palabra de mucha fortaleza, así que sean bienvenidos y disfrutemos de este tiempo. Amén. Amén, hermano Pastor. Muchas gracias por su palabra. Voy a pedir, hermano, a ver Lucas, a ver si nos ayuda con una oración de bienvenida. Mi hermano Abel. Ok, comencemos, hermanos. Dios mío, Padre Santo, muchas gracias por tu voluntad que nos permitiste estar reunidos aquí. Rogamos a ti, Señor, que nos deje el conocimiento, nos permitas entender tu palabra y asimismo disfrutarla. Bendice a cada persona que está pendiente de este mensaje y que lo va a recibir, Señor. Que sus corazones se puedan llenar de gozo y que cada día sigan teniendo una actitud de aprendizaje y de cambio conforme a tu palabra, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Abel, por esa oración. Pues yo voy a dar paso al hermano Pastor Luis Sánchez. Como ya lo comentaba, el tema es superando el cansancio. Mi hermano Pastor, le escuchamos. Gracias. Estamos en esta serie que nos va a llevar algunos días el poder reflexionar y es a partir de esta pregunta, ¿cómo vencer el cansancio? Bueno, es muy probable que usted ya esté pensando y me estará diciendo con un buen sueño, algunas horas estando en cama. Bueno, de seguro eso ayuda, eso es útil, pero como habíamos hablado el último tema al respecto, de que finalmente uno podrá dormir 3, 4 o 5 días seguidos, pero si hay un agotamiento del alma y del espíritu, realmente es como si nada. Por eso estamos a la luz de la palabra compartiendo directrices para poder entender la magnitud de esta dificultad, cómo enfrentarla y cómo poder superar. Esta noche nos toca entonces hablar justamente de esto, superando el cansancio. Si venimos a la Biblia, al Salmos capítulo 31, considerando lo que dice el verso 9 y 10, reza lo siguiente. David expresó: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Bueno, a la luz de estos dos versículos, hay algunos aspectos introductorios que hay que considerar. Fíjese usted que en el verso número 9, David dice que se siente en angustia, a tal punto que ese estado, él identifica que se siente como consumido por, por la tristeza, a tal motivo de que es todo su cuerpo que se ve involucrado en ese estado y en esa situación. A más del término angustia, note usted que en el verso 10 aparece la expresión que es el centro de nuestro análisis, cuando dice, mi vida se va gastando a causa de la angustia, se va consumiendo a causa del dolor del alma. Dice que sus fuerzas se agotan. En dos oportunidades David expresa aquí el término se han consumido. Quiere decir que es algo latente que él está sintiendo y nos describe en qué condición se encuentra. Note que en el verso 10, en la última parte, yo espero que usted esté leyendo conmigo, atribuye a que ese estado de agotamiento se debe, dice, a causa de mi iniquidad. Y sabemos muy bien que la iniquidad está relacionado con la situación espiritual. Entonces, cuando no estamos afines con el Espíritu de Dios, si no estamos caminando en esa intimidad de vida con Dios, entonces
no solamente los huesos se van a agotar, como dice David, no solamente la vitalidad física se va a diluir, sino también la energía y la vitalidad del espíritu y del alma. No olvidemos que somos seres integrales y Dios quiere que en esas tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, nosotros estemos como antorchas encendidas. Esto no, con lo que estoy diciendo, no negamos la posibilidad de que usted y yo nos cansemos. Nos vamos a sentir cansados muchas veces por causa de la dura faena del trabajo. Y claro, como dije hace un momento, un buen sueño, algunas horas en la cama nos puede ayudar. Pero no olvidemos que nuestra recuperación tiene que ser también espiritual. Y es de eso que también esta noche quiero con usted compartir. Una persona agotada es alguien que se encuentra desgastada y totalmente debilitada. Creo que aquí hay dos términos que identifican ese estado de ánimo. Cuando hemos llegado a esa condición, ¿cuántas veces hemos dicho es que ya estoy por tirar la toalla? Expresión figurativa que refleja el estado de ánimo. Mire cuántas veces hemos estado así, desgastados y débiles. Y en esa condición, entonces el desánimo se ha apoderado de nosotros, aún pisando en el territorio de la depresión y la ansiedad. Mire usted cómo hay que tomar en cuenta la raíz de este tipo de problema. Entonces, aquí estamos identificando una persona que está agotada, es una persona que se va a sentir muy débil en todos los aspectos. Ahora, ¿las cosas buenas también nos pueden producir cansancio? Nos hacemos esa pregunta. Claro que sí. ¿Acaso una madre, una esposa que tiene todos los días estar muy pendiente de la atención dentro del hogar no llega en un momento determinado a sentirse agotada? Por supuesto. Es que sin duda la rutina correcta y de vida de todos los días de alguna forma hace que nosotros perdamos algún tipo de vitalidad. Ahora, usted y yo nos vamos a cansar, nos hemos sentido cansados porque tenemos límites. Por tal motivo debemos de cuidarnos. Esto es un factor importantísimo a considerar. La Biblia expresa, y usted lo ha leído o lo ha escuchado, de que somos templo del Espíritu Santo. Y somos llamados, por tal motivo, a preservar nuestro templo. Sabemos que un día vamos a morir, pero mientras llegue ese tiempo, nosotros somos llamados a ser muy prudentes y a cuidar este diseño perfecto del cuerpo como Dios así nos los ha regalado. Hay límites para trabajar, hay límites para descansar. ¿Se acuerda usted de esa parte de la Biblia cuando Jesús dijo que mientras dure el día hay que cumplir con la faena de trabajo? Porque la noche ha sido diseñada para el descanso. Qué interesante. O sea, Dios nos da luces de que hay un tiempo, y claro, la Biblia mismo lo dice, todo tiene su momento. Hay un tiempo para invertir toda la vitalidad y la fuerza, por ejemplo, para el trabajo, pero hay otro momento para largo rato descansar y reabastecernos de vitalidad nueva. Es que hay límites. Muchos de los graves problemas en el ser humano es que pasamos las fronteras determinadas y fijadas por el Señor. Mire cuántos no están considerando tener tiempos y momentos de descanso al punto que ya viven en un estado de desesperación. Y por eso muchos ya están tomando malas decisiones y están en una condición de angustia y de desesperación. Al no prestar atención a nuestro cansancio, mire, escuche bien esto, podemos estar dañando, partiendo de nosotros mismos, nuestra propia vida, y no olvidemos que no estamos solos en este mundo. Sufren de alguna manera nuestra familia. Y si miramos más allá de las fronteras de nuestro entorno de la casa, por ende nuestro trabajo. Y Dios no quiere que usted y yo vivamos en esa condición de estar consumidos, desgastados y debilitados. Por eso hay que prestar mucha atención cuando nuestro cuerpo ya comienza a dar señales de cansancio, para que no sea como una especie de un cable que está diseñado para cierta capacidad de energía, pero le sobreponemos y en el momento determinado se produce un cortocircuito y una desgracia mayor. Dios no quiere que usted y yo terminemos por causa de un cansancio mal manejado, con un derrame cerebral o un infarto muy temprano. El problema no está en el cansancio,
sino en que no sabemos renovarnos. Y aquí yo quiero ilustrar con dos cosas. Usted que ha leído la Biblia o lo ha escuchado, dice que los que esperan en Jehová van a tener alas como águilas, fuerzas nuevas como águilas, y dice, correrán nuevamente y no se caminarán, caminarán y no se fatigarán. No es que el Señor nos está negando la posibilidad de que no vamos a fatigarnos, sino que si nosotros tenemos tiempo para renovarnos, reabastecernos en el Señor. Note que Isaías dice los que esperan en el Señor. A veces nuestro agotamiento se debe a que somos impacientes. Queremos hacer millón cosas en un solo momento, cuando Dios no nos ha diseñado de esa forma. Quiere que los hagamos todas las cosas a su debido tiempo. El problema entonces no está en el cansancio, sino cómo lo manejamos. Ahora, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, los aires acondicionados han sido diseñados para el funcionamiento de producir ese aire frío que nos encanta cuando estamos en medio de ello. Pero también, si usted se ha dado cuenta, los aires acondicionados tienen un momento de descanso, tienen un momento de cesar cierta acción como para nuevamente reabastecerse y seguir en su funcionamiento. Lo mismo ocurre con el corazón, algo interesante. El corazón tiene un proceso de latido, pero un proceso leve de silencio donde él descansa. Entonces, si la naturaleza misma nos enseña y ciertas circunstancias son señales, ¿cuánto más debemos de hacerlo? Tenemos que aprender a reabastecernos en el día de ciertos momentos que de seguro tiene que ver mucho con detenernos ante el Señor, entrar en meditación, orar al Señor, tener momentos de silencio. Eso nos va a ayudar muchísimo. Luego en otro día vamos a estar hablando acerca del valor de tener tiempos de reposo. Pero consideremos mucho esto. Yo creo que hay muchas personas que están muy agotadas en muchos aspectos porque no están aprendiendo a renovar sus fuerzas en el Señor. La persona cansada tiende a desfallecer en todos los aspectos. Y yo creo que eso es una cuestión que tarde que temprano se comienza a reflejar nuestra debilidad en ese aspecto. Y por ende, una persona que está cansada va perdiendo el gozo. Somos llamados a infundir gozo si somos padres, si somos esposos, somos jefes en el trabajo, aún en la condición de ser compañeros de trabajo. Entonces, si no somos cuidadosos de preservar cierta vitalidad, entonces imagínense, con un ánimo de cansancio al mundo entero, vamos a tener completamente desmotivado. Debemos ser muy cuidadosos en eso, de vivir apoyados en el Señor para que cuando sobrevenga estos tiempos así complejos, nos podamos restablecer y poder enfrentar cualquier situación. Al estar en la condición de hastío, no importa las consecuencias de las decisiones que se toman. El otro día hablábamos justamente de esto, de que tenemos que procurar tomar decisiones con una mente muy calmada, con pensamientos muy lúcidos para poder precisar. Desde el cansancio o desde la ira o desde la depresión, tomar decisiones es muy peligroso. Yo creo que esto es un punto que todos también debemos considerar. Parece increíble, el agotamiento nos puede robar la calidad de vida. Yo no sé si usted ha conocido personas que en algún momento los vimos con una vitalidad radiante, pero ahora por no haber programado bien sus tiempos de acciones y su propia vida, ojo, estoy hablando de mayordomía, han perdido la calidad de existencia. Me recuerdo de alguien que realmente reflejaba esa vitalidad, a pesar de que tenía más de 40 y más años. Pero mire, por no medir sus tiempos de descanso y de superar debidamente el agotamiento, sobrevino 2 problemas de derrame cerebral y ahora está por las calles en una silla de ruedas que tienen que llevarlo de un lado para otro. Parece increíble. Se puede perder la calidad de vida y como dije hace un momento, el arrastre es grande porque hay una familia que nos acompaña, hay amigos que de alguna forma están cerca de uno. Ahora, repito esto, el asunto no es evitar el cansancio. De alguna manera nos vamos a sentir cansados. Aquí la clave es aprender a renovarnos mientras afrontamos al mismo cansancio.
Y yo creo, cuando pongo aquí la expresión aprender, es que el Señor nos sigue exhortando cuando dice en Mateo 11 lo siguiente: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tome en cuenta bien lo que dice este versículo. El Señor está invitando a que nos involucremos en Él, porque Él es el que otorga el descanso. Ahora, nosotros tenemos que venir a Cristo. Si hay alguien que en este momento me está escuchando y es por primera vez que está oyendo esta palabra del Evangelio, permítame hacerle una invitación. Reciba a Cristo en su corazón y permítale que Él sea el gobernante permanente de toda su vida. El Señor está haciendo el llamado. Fíjense que Él está diciendo que la única fuente del descanso verdadero es en Él. Hay que acudir a Él. Ahora, miren lo que dice el verso 29. Dice, llevad mi yugo. Suena eso como atadura y opresión. No, no, no. Está hablando de esos lazos de amor. Es que cuando uno se entrega al Señor y aprendemos a disfrutar de su amor todos los días, hay descanso. Escúchelo bien. Hay descanso de todo tipo de carga y ansiedad. Claro, uno dice, pero esto es complicado. Es que el Señor lo dijo. Es aprendiendo de mí. Cuando uno considera el carácter del Señor, porque Él dice, porque yo soy humilde y manso, sencillo y manso, entonces, si nuestra vida está identificado con la fuente de la mansedumbre y de la paz, dice, hallaremos descanso para todo nuestro ser. Jesús aclaró y dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuándo es fácil y ligera? Cuando vivimos abrazados de su amor. Es que ahí, mi apreciado hermano y amigo, es ahí donde está el verdadero reposo, el verdadero descanso y la verdadera recuperación. No tengo que esperar que me sobrevenga una situación agitada que me quite la fuerza. No, tenemos que vivir conectados, vinculados, en conexión permanente con Dios para poder entonces enfrentar los momentos de cansancio. Dios mismo lo dijo a su pueblo: yo voy a satisfacer al alma cansada y voy a saciar a toda alma que esté entristecida. Yo no sé si esta es tu situación en estas horas, pero el Señor está trayendo una oferta. Él está diciendo que en Él, otra vez dice, en Él está el descanso. Él puede satisfacer, Él puede saciar lo que toda alma está reclamando. Mire, en el mundo, en este sistema de mundo y confiando en el ser humano, jamás vamos a tener la calma y la tranquilidad de vida, solamente en el Señor. Así que en esta noche, este es un precioso tiempo que Dios nos está regalando para entender bien esta verdad. Porque si estoy cansado y estoy agotado, el único que va a traer calma y deleite a nuestro corazón es el Señor. Entonces tenemos que hacernos una pregunta y ya para ir cerrando este tiempo de reflexión. Y esto es importante responderlo también. ¿Qué ámbito de mi propia vida me está produciendo tanto cansancio? Es muy probable que usted me diga, mi jornada de trabajo. Bueno, hay que seguir trabajando y hay que tener los tiempos de descanso de vida. Pero muchas veces está escondido con ese cansancio físico, el cansancio del alma y el cansancio del espíritu. Como lo dije hace un momento, hay límites. No nos pasemos de esos límites y esas fronteras. Puede ser muy peligroso. Usted me dirá, sí, otra vez, voy a ir a mi cama y voy a dormir bien y me voy a alimentar bien. Eso le va a ayudar. Pero en esta noche, cuando hemos escuchado de esta palabra, se requiere de urgencia que nuestro espíritu y nuestra alma aprenda a descansar en el Señor. Porque como lo dije hace un momento, de lo contrario, podré dormir 20 días, pero si el problema del alma no es solucionado, el agotamiento jamás se va a apartar de mí. Por eso, decidamos renovarnos en Cristo. Escúchelo bien, decidamos. No solamente tengamos la ilusión o digamos es posible, es un asunto de decidir, renovarnos en Cristo, para entonces encarar la vida con mayor energía, con mayor vigor y mayor vitalidad. Padre, gracias por permitirnos leer y oír esta palabra y entender el llamado que nos estás haciendo. Reconocemos, Dios,
que muchas veces estamos agotados porque realmente queremos estar así. Perdónanos por eso. Y gracias por hablarnos y por llamarnos la atención en indicarnos que todavía hay oportunidad para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos completamente descansen en ti. Pedimos, Señor, que venga de lo alto esa paz y esa tranquilidad que necesitamos. Bendigo a cada una de las personas que han tomado este pequeño tiempo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Como siempre, un mensaje muy interesante que nos ha traído el día de hoy, ¿no? Entonces, pues vamos nosotros aquí, pues a abrir un poco, pues la conversación, preguntas, criterios, reflexiones. Abelito, si tienes algo que nos pueda ayudar. De hecho, sí. Y desde los primeros 3, 4 minutos que el pastor inició el tema, se me vino esta duda a la mente que a pesar de que pueda sonar un poco media obvia, se me vino esta duda. ¿Cómo podemos reconocer que estamos cansados? ¿Por qué? Porque a diferencia del cansancio físico, uno sabe, ay, estoy cansado, ya me duelen los músculos, estoy agotado, me da sueño, todas esas señales. Pero, ¿cómo uno puede reconocer que está cansado de espiritualmente de hacer algo? Bueno, yo pienso que hay similitud en el sentido de considerar bajo el término fatiga, porque una fatiga, por ejemplo, a causa de una jornada muy dura de trabajo, que a veces hace que después de un sueño largo caigamos en una cuestión de pereza, como le llamamos. Sé que es el lunes, pero lo niego en mi mente que es el lunes y entonces no me quiero incorporar para ir a trabajar. Entonces, esa desidia, ¿no? Porque a lo mejor no me recuperé bien en la noche y me faltan más horas, es de igual forma esa desidia espiritual, cuando ya el indicador está en que ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya no quiero estar en la congregación, ya no quiero el consejo de nadie, ya no quiero estar en ningún ministerio de la vida de la iglesia. Ahí están las señales. Me comienzo a secar espiritualmente, aunque me sienta sediento, no tomo la bebida espiritual que está a mi alcance. O sea, yo creo que hay señales claras. Finalmente la condición espiritual va pasando a una tibieza rumbo hacia una situación de mayor calamidad. Yo creo que sí hay señales, así como podemos distinguir que uno entra en fatiga por el ajetreo físico, también por la parte espiritual. Ya, y justo con eso también se me venía a la mente que esto de las señales, por decir, uno como cristiano siempre está en un proceso y a veces este proceso es difícil para nosotros como humanos, nos toca esperar y la espera nosotros lo queremos todo en nuestro tiempo y ahí es donde nos desesperamos y en fin. Y con todo eso, es que se me viene a la mente que este descanso espiritual tiene que ser algo de todos los días, junto Claro. con el versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que nos tenemos que renovar nuestra mente. Básicamente, el descanso espiritual que necesitamos debe ser en el tiempo en el que nos acercamos a Dios, no en el tiempo donde en verdad ya siento que ya quiero dejar estos ministerios allí, concentrarme en otras cosas. Ahí ya sería algo como que muy tarde de detectarlo, sino ya en el momento de que tengo esta cierta incomodidad con la labor que estoy haciendo a Dios, así Ajá. que trato de renovarme, trato de descansar. Eso se me viene a la mente. Tal vez ustedes me han escuchado muy repetitivo con esta expresión reabastecerse. Me encanta esa expresión. Y yo creo que como cristianos tenemos que aprender a valorarlo mucho. O sea, en el día debemos tener momentos para reabastecernos. Yo estaba recordando ahorita que usted dice eso. Hace años leía un libro de un teólogo inglés. Y él decía que en un momento determinado vino a hacer una visita acá a América Latina, ¿no? Y le llamó la atención que los latinos sacamos tiempo para lo que llamamos la siesta, ¿no? Entonces, desde la óptica de otra cultura, eso es vagancia. Desde la óptica de otro sistema tan acelerado,
es pérdida del tiempo, ¿no? Pero él decía que haciendo una comparación de las famosas personas que viven en los conocidos primer mundo X, ¿no? Es donde hay más personas afectadas emocionalmente con mucho alto índice de suicidio, ¿no? Y de depresión, etcétera, ¿no? Entonces decía que comenzó él a practicar eso y esa costumbre la adaptó a su familia y eso les ha enriquecido muchísimo, ¿no? Y no entendiendo, porque yo sé que hay algunos que hacen siesta de 40 horas, pues, ¿no? La siesta es un tiempo más corto, donde uno permite que el cerebro se descanse un poco y el cuerpo, ¿no? Y es algo interesante porque uno toma la vitalidad. Hay gente que no tiene problema para hacerlo. Y finalmente, el no tener esos tiempos de pausa sí afecta que la batería, la energía de la batería natural se vaya afectando y a veces los días se acortan por eso. Entonces es un factor muy importantísimo. Tenemos que aprender, y eso en otro día lo vamos a hablar, a tener pausas y momentos para reabastecernos en todos los aspectos. Amén. Así, mis hermanos, ¿no? Incluso la misma palabra pues nos dice que Dios deja un día de reposo, ¿no? Porque obviamente abastecerse espiritualmente siempre va a ser un factor importante, ¿no? Porque si no, como muy bien lo expresaban ustedes acá, el desánimo nos puede llegar, ¿no? Nos puede llegar a ganar la batalla y nos alejamos del camino de Dios, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que estar todos los días en una constante oración, en un constante vínculo con el Señor a cada momento, a cada instante de nuestras vidas, para no olvidar cuál es el camino que debe seguir un cristiano, ¿no? Y no caer en ese desánimo que finalmente nos genera ese cansancio que muchas veces ya no queremos saber de Dios, no queremos saber de los ministerios y obviamente nos alejamos simplemente, ¿no? Y luego es peor porque ya caemos en otro tipo de cosas, ¿no? Justamente yo creo que el cansancio deriva, muy bien como decía el pastor, no solo a algo del cuerpo, ¿no? Sino que muchas veces ya entra pues el mal genio, ¿no es cierto? La irritabilidad. Y eso también lo colocamos en nuestras vidas, ¿no? Y podemos alejar a nuestra propia familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno, porque entramos en un estado de estrés. ¿Sí? Y por eso hay que saber descansar. Como bien decía el pastor, nuestro cuerpo es limitado. ¿Sí? Nosotros no somos ilimitados, no somos máquinas que podemos trabajar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin tener ningún tipo de fatiga, sino que debemos hacer las pausas, porque de lo contrario caemos en todo ese tipo de cosas, incluso en enfermedades, como bien decía el pastor, que va a dañar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es tener esos tiempos de descanso, ¿no? Esos tiempos de silencio, esos tiempos de poder pensar y reflexionar en lo que Dios quiere para nuestras vidas? Retomamos fuerza, recobramos obviamente el fuego que debe haber en nuestras vidas para poder continuar. Y mire que también es interesante lo que decía el pastor, en ese punto de cansancio podemos caer en depresión, podemos caer en situaciones donde la toma de decisiones no va a ser la más acertada, ¿no? Incluso hasta para eso hay que siempre tratar de hacerlo con mente más calmada, más tranquila y poder obviamente tomar decisiones que no, después mañana no nos vayan a afectar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es interesante y me gustaría terminar con esta frase obviamente de la Biblia que dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su propia alma, ¿no? Y eso es lo que muchas veces vemos en gente que muchas veces tiene mucho dinero, ¿no? Y a veces tú no entiendes por qué se suicidan, ¿no? Y vemos algunas historias de gente que se supone que tiene la vida arreglada, ¿no? Y finalmente terminan en situaciones que nadie comprende, ¿no? Y pasa al contrario, muchas veces la gente que no tiene mucho, pero tiene una vida muy alegre, es una vida que se le dé un fuego, una fuerza, ¿no? Y probablemente por eso, porque entienden que el dinero no lo es todo, ¿no? Obviamente, Pablo decía pues que hay que aprender a vivir en lo mucho y en lo poco, ¿no es cierto? Porque así debe ser, ¿no? Y obviamente también hay gente que tiene mucho dinero y tiene una vida espiritual también muy buena, ¿no? O sea, no significa el tener riquezas decir que no, que obviamente no tienes una vida espiritual buena, ¿no? Pero a veces el dinero también marea, ¿no? Y entonces el no tener también marea, porque mucha gente empieza a echarle la culpa a Dios y entonces se aleja porque Dios no es bueno, Dios no es justo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente sea producto de este cansancio que luego se evidencia en la vida espiritual, en la vida de iglesia.
Ese comentario, pastor, quería también hacer, hermano Belito. Muchas gracias por todo ello. El Señor nos da mucha luz en medio de toda esta reflexión. Creo que nos está regalando oportunidad y tiempo para considerar esta verdad y, bueno, preservar en lo que podamos, porque la Biblia dice que tenemos que esforzarnos. Y yo creo que tenemos una responsabilidad en cuidar este templo del Espíritu. No cayendo en ese afán del mundo que nos dice tantas fórmulas de cómo poder extender los años de vida. Esas son mentiras. Sabemos que la vida en abundancia está en Cristo. Entonces, que todo esto que estamos compartiendo, que es una verdad que viene del cielo, la podamos atesorar. El resto es añadidura. Así es, pastor. Amén. Bueno, pues, mis Amén. hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este enlace. Voy a dar paso al hermano pastor para que nos dé unas palabras de despedida, mi hermano pastor. Sí, gracias por haber estado con nosotros este breve tiempo. Es mi oración que tengan un lindo descanso, que les dé vida en abundancia, como siempre el Señor esto lo expresa, y que nos regale el Señor la oportunidad la próxima semana de estar nuevamente juntos a través de este medio. Bendiciones. Muchas gracias, hermano pastor. Bendiciones. Bueno, vamos a dar una oración de despedida. Señor, gracias por este momento que hemos vivido aquí. Gracias por tu mensaje. Que todo esto que hemos aprendido llegue a nuestros corazones, Señor. Y aprendamos a descansar en ti. Muchas veces, pues, en la cotidianidad de la vida nos tiene en el estrés, en el trabajo, en diferentes situaciones y en diferentes pruebas que también nos puede generar cansancio, Señor. Pero como decíamos aquí, como lo decía nuestro hermano pastor, tú eres la solución para todo y aprendamos a descansar en ti, Señor. A dejar todos estos pesares que llevamos, estas cargas, Señor, en ti, Padre. Porque tú eres la respuesta. Sin ti, la cosa se complicaría mucho más, Señor. Y podríamos caer en situaciones que no deseamos, Padre. Pero si tú nos acompañas, si en nuestro corazón tu presencia arde, Padre, y nos enseñas, Señor, que solo tú eres la respuesta, como hoy lo estamos aprendiendo aquí, y nosotros seguimos esa norma, Padre, seguro que todo irá bien. Y podremos pasar las pruebas, el cansancio y todo lo demás, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, por todo. Bendice a mis hermanos que hoy aquí estamos reunidos y que también nos ven por las plataformas virtuales. Que Dios guarde sus vidas y sus corazones y que podamos seguir tu camino, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido un enlace de la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeralda, esperando ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bendiciones. Hasta pronto.